La Zona Cero. Bueno, estoy que me los como. Esto va a estar bien. Jesús Callejo, Carlos Canales, muy buenas. ¿Qué tal? Aquí afilando cuchillos. Porque hablamos de caníbales, ¿no? Esto va a dar miedo, mucho miedo. Mucha carne. Una historia pelopúntica, ¿verdad? Oye, y entonces a lo que les guste el pescado, nada de nada. Bueno, también. Sí, porque bueno, también vivía cerca del mar, o sea que también les va a pillar un poco de pescado, pero vaya familia, que son de esas que inspiran relatos de terror, inspiran películas, inspiran historias truculentas y sobre todo inspiraron muchísimos miedos. Claro, yo creo que si decimos a los oyentes ahora a estas horas de la noche que se han visto la película de Wes Craven, Las colinas tienen ojos, creo que es como se puso el título en español, pues que piensen que eso tiene una base en las leyendas y el folclore de la Escocia medieval, que es la historia de Sawney Bean y su clan, un clan un poco especial. Bueno, una familia, pero vaya familia, sí. Con incestos incluidos. Vamos a situarnos en contexto histórico, bueno, primero geográfico, ¿no? Primero geográfico, después histórico, porque luego, como siempre, como hacemos siempre Jesús y yo, aclaremos algunos términos sobre esta historia. Porque la historia, como todas las leyendas medievales, cogen parte de verdad, en este caso mucho, y parte de fantasía, y la mezclan para dar lugar a lo que hoy conocemos como la historia del clan de Sawney Bean, que tenemos que centrar en lo que es la leyenda, en el reinado de Jacobo I de Escocia, entre 1394 y 1437. Para ponerlo en situación española, pues en la época de Martín Grumano en el Reino de Aragón o de Enrique III de Castilla. O sea, principios del siglo XV, comienzos embrionarios en Italia del 480, del Renacimiento, y comienzo de la recuperación y salida de la oscura Edad Media. Pero aquí no salía mucho. El lugar, que lo conozco bien, el Ayrshire, en la zona este de Lothian, en Escocia, un lugar desolado, pero desolado de verdad, Los Montes Grampianos no hay nada. Y un lugar que para muchos también oyentes les resultará famoso, porque es donde comienza la película Un hombre lobo americano en Londres. O sea, que paraje total, desolado. Sí. Tan desolado, y eso fue un poco el motivo de que esto se descubriera muy tarde y que esta familia de antropófagos pues hiciera de las suyas. Y un poco para situarnos, pues no se sabe muy bien el año, pero efectivamente estaríamos hablando de principios del siglo XV. Estaríamos en esa población, lo más cercano es a unos 13 kilómetros al este de la ciudad de Edimburgo, y el personaje en cuestión, Sawney Bean, de nombre Alexander, tenía sus apodos, pero desde muy pronto en su juventud ya empieza a tener problemas con la sociedad. Es una especie de desarrapado que no tiene ni oficio ni beneficio y, bueno, pues muy vago, no le gusta acatar las costumbres ni las leyes, y al final pues se acaba yendo de casa de sus padres. Se lleva con él a su novia, la novia que tenía, que era igual desde cero grada que él. Se llamaba Agnes Douglas. Y se van a vivir a una zona deshabitada de la región. Y a partir de ahí se les pierde un poco la pista. Bueno, se sabe que esta pareja se instala en una cueva, o sea, como veis, ya tenían unas costumbres bastante cavernícolas, muy cerca de la playa del litoral del condado de Galloway, y allí vivieron durante más de 25 años. Y a partir de ahí, ya digo, se les pierde la pista, y los únicos datos que empiezan a aparecer de esta familia, que ya se le empieza a llamar la familia de Sawney Bean, es que persona que pasa por allí desaparece. Y luego aparece, al cabo de unos meses, o incluso de más, pues miembros totalmente destrozados o devorados en la costa. Al principio se relacionan con ellos, pero como no se les encuentra, como no se ve una relación causa-efecto entre las desapariciones, asesinatos y Sawney Bean, van pasando los años. Y año tras año, pues ni más ni menos que un cuarto de siglo. Claro, porque se supone que esta persona en el pueblo más cercano, en la ciudad más cercana, no tenían conocimiento fijo de que residiera allí. Es que no residían exactamente en lo que nosotros podríamos llamar un lugar donde vivir. Vivían en algo horrible, un lugar que todavía se llama Banana Cave. Banana es la palabra antecesora de la palabra bean, que significa frijol o haba en inglés, que es el lugar en el que vivían, donde míticamente se localiza entre Ballantrae, que sonará a muchos por la novela luego del siglo XVIII, y Ayrshire, que es South Ayrshire, es la zona en la que actualmente, es como se denomina actualmente la zona de Galloway en la que vivían originariamente. Pero es que ellos no vivían realmente en ningún lugar, vivían en el interior de una oscura cueva. Esa oscura cueva, vivían en oscuridad permanente, y esa oscura cueva estaba situada en un lugar de la costa que cuando subía la marea se inundaban 200 metros aproximadamente de la cueva tenía casi 2 kilómetros, de hecho era un entramado de cuevas,
que, y volvemos de nuevo a una referencia cinematográfica, fue la que esperaba Michael Crichton para la película Devoradores de Cadáveres, o sea, para el 13º Guerrero, donde viven los Neandertal, los monstruitos. Bueno, pues era un lugar así, o sea, un lugar junto al mar que se inundaba en parte y donde realmente no había ninguna prueba de que ellos vivieran allí, porque ellos no utilizaban nada, absolutamente nada, de lo que nosotros podríamos considerar comodidades de la civilización. O sea, el fuego, la luz, es decir, la ropa, el vestuario, es decir, los restos de lo que habitualmente un ser humano deja las marcas o las huellas de que es un lugar habitado por hombres, ellos no lo dejaban, porque no eran exactamente humanos en su comportamiento. ¿Por qué no? Ahora verás. Ahora verás. Vamos a ello. Es muy sorprendente porque ya digo que a partir de ahí se empieza a generar un folclore en gestación. Es decir, las desapariciones estaban, eran asesinatos, evidentemente, porque esas piernas, esos brazos de las víctimas al final aparecían en los acantilados y los huesos también, pero claro, no se sabía muy bien quién estaba cometiendo este tipo de asesinatos. En un principio se pensó que eran los hospederos. Es decir, de hecho, más de un hospedero acabó en la horca porque muchos habían sido vistos anteriormente alojándose en una hospedería. Como luego habían desaparecido, pues pensaron que el hospedero les había asesinado para quedarse con su dinero y todas sus joyas. Muchos murieron de forma inocente por este motivo. Cada vez que hacían una redada, como vivían en esta cueva que acaba de describir Carlos, es decir, pasaban cerca del mar, pasaban en los acantilados, veían que había una cueva, pero que era imposible que nadie viviera allí porque incluso el agua entraba y era totalmente oscura. En fin, no se les podía imaginar a nadie que pudiera vivir una familia completa, porque estamos hablando de que estas dos personas, un Ibin y su esposa, al final tienen hijos y entre ellos se iban apareando. Luego contaremos un poco al final todos los que aparecen ahí. O sea, que imaginaros un poco el ambiente que se podía estar generando en esa zona donde solo había rumores, donde solo había leyendas de que algún grupo estaba matando a personas. Pero se sabía rápidamente que no podían ser alimañas porque no desaparecían una a una, sino que a veces morían en grupos de 4, de 5, de 6 personas. Y además las emboscadas eran dobles, es decir, no permitían que nadie se escapara. Siempre que había un grupito de personas, había una primera emboscada y luego, si por azar alguien se escapaba malherido, en una segunda emboscada le remataban. O sea, que eran cazadores. Eran unos depredadores totales. Y se alimentaban de esa carne, por eso ellos nunca iban a ningún poblado. Bueno, para ser exactos, solo se alimentaban de esa carne, pero no utilizaban las ropas, ni utilizaban el vestuario más que de manera muy elemental. Pero claro, el clan iba creciendo, porque primero eran hijos, luego fueron nietos. Entonces, al ir aumentando la familia, el grupo, aumentaba la necesidad de carne, porque era su único alimento, no comían otra cosa. Con lo cual, el número de desaparecidos iba en aumento y, sobre todo, el ataque, la intensidad de los ataques era más grande. Sí se sabía que eran ataques, o sea, en el sentido que los oficiales del rey de Escocia, cuando empiezan a investigar en la región, llegan a la conclusión de que se trata de emboscadas clásicas, hechas por alguien que aparentemente no utiliza elementos o materiales militares o clásicos incluso de grupos de bandoleros, sino que los restos incluso de la sangre que encuentran, de los trozos cortados a veces, de las vísceras, parecen como cortados, como si fueran animales los que lo han hecho, pero con instrumentos humanos. O sea, hay marcas de cuchillos, de espadas, entonces de metal. Entonces realmente les va desconcertando y claro, va generando una leyenda de terror y miedo. Hablamos de de más de un cuarto de siglo. Entonces, claro, el miedo va creciendo en la región, no encuentran nada, ni huellas, nunca encuentran... Es como algo fantasmal. Pero, claro, estamos en el siglo XV. Entonces, claro, la reacción de la justicia fue brutal. O sea, lo que dice Jesús es cierto, es que casi despoblaron la región, no ellos, sino la justicia, porque como torturaba e interrogaba a todo el mundo, principalmente posaderos, caminantes, gente que pasaba por la zona, como no confesaban y los ejecutaban, llegó un momento que el número ya eran decenas y decenas de ejecutados como sospechosos de hacer las matanzas que no hacían. Entonces realmente, claro, la situación llegó a ser francamente incómoda para el propio rey. Claro, porque además, yo con lo que estabas diciendo de cómo los asesinaban, digo, a ver qué instrumentación o qué armas utilizaban. Pero es que ellos iban armando. Sí, claro, según capturaban gente, mataban incluso a los caballos, pero se comían básicamente a las personas. Entonces encontraban cabalgaduras, encontraban restos humanos, encontraban ropas, pero ellos iban cada vez mejorando su material, porque eran cada vez más y cada vez mejor armados. Porque cogían espadas, lanzas, picas, que nunca se supieron manejar, por ejemplo, una ballesta, pero daba igual. Entonces realmente su mejor era notable, iban progresando. Y buenas dentaduras también, ¿no? Sí, tenían unos dientes salvajes, afiladillos. Porque, claro, al final cometen un error. Sí. Al final alguien se les escapa. En 1435, es la leyenda.
Hasta ese momento se había calculado, en esos 25 años, se había calculado que habrían desaparecido unas 1000 personas, aparte de las que iban matando las propias autoridades civiles en busca de los asesinos, ¿no? Pero las 1000 personas. Y entonces, en 1435, ocurre las siguientes circunstancias, que es lo que da pie luego pues, a la captura de esta familia de Sunibin. Resulta que un hombre y su esposa van montados en el mismo caballo, regresan a su hogar, ya estaba cayendo la tarde, y después de haber visitado una feria que era muy importante porque luego es lo que les sirve un poco para desmontar un poco todo este grupo de caníbales. Bueno, el hecho es que caen en la emboscada y la mujer es la primera que atrapan, y el grupo de mujeres de Sunibin, porque atacaban en manada, como si fueran verdaderos animales, la destrozan literalmente, es decir, la quitan la ropa y lo que hacen es devorarla ya directamente a través del cuello, chupan la sangre como si fuera una golosina para ellos y la destripan la barriga para sacar las tripas y empezar a devorarlas allí mismo. Mientras el hombre, precisamente porque estaban entretenidos, pues desollando a la pobre mujer, el hombre logra escapar y en ese momento se alerta a un grupo de ciudadanos que venían precisamente de la misma eran mercaderes que venían de la feria. Y eso es lo que hizo que el grupo este de Sunibin se marchara, es decir, que no acabaran lo que siempre habían acabado, que era asesinándoles y llevándoselos a la cueva para comérselos, algunos incluso casi vivos, ¿no? Pero a partir de ahí, claro, el hombre da un relato bastante fidedigno de todo lo que había ocurrido, de quiénes eran y hacia dónde se habían dirigido. Así que en ese momento Jacobo I toma cartas en el asunto, se da cuenta ya que por fin hay un testigo que ha salido vivo de una de estas carnicerías y se crea un ejército de 400 personas que sale al lugar donde se había producido la tragedia. Y a partir de ahí casi ocurre lo mismo, es decir, pasan delante de la cueva y no habían entrado. Pero pasó una cosa muy curiosa. Llevaban en el siglo XV se utilizaban, como hemos contado alguna vez, perros para la guerra. Y el ejército real, porque eran 400, lo que lleva para rastrear la zona, llevaban un montón de perros de caza. Perros de caza que de repente, al pasar de cerca de las cuevas, aunque estaba el mar no, estaba en ese momento en marea baja, empezaron a ladrar de una manera exagerada. Entonces los guías soltaron a los perros, pero al ver que la entrada a la cueva, que estaba completamente oscura, que no había ningún rastro de luz, que no había nada, y que se adentraba durante cientos de metros, pues siguieron con ellos un tiempo, pero los perros se ponían cada vez más y más nerviosos. Entonces, aunque pensaban que no tenía ninguna lógica seguir adelante, porque nadie podía vivir en un lugar así, la existencia de los perros y el enloquecimiento que tenían de tal naturaleza, que el rey dio orden de entrar con antorchas en el interior de la cueva y continuar, a ver qué se encontraban. Y entonces encontraron, por lo que pone en la película de Wes Craven, algo muy parecido. Los regalitos. Sí. Lo que se encontraron fue terrible, porque había piernas, brazos, manos, pies de hombres, de mujeres, de niños que colgaban en ristras, estaban puestos a secar, lo comían como había cecina. Gente en escabeche, había gente como cecina, exacto. Ni más ni menos que la familia de Sunibin, y ahí se sabe ya los miembros que lo componían, eran 48 personas, porque era Sunibin, su esposa, 8 hijos, 6 hijas, y, como frutos incestuosos, 18 nietos y 14 nietas. Todos ellos igual de salvajes. 48 personas que malvivían en esa cueva junto con los cadáveres despedazados de todas sus víctimas. Ese es el espectáculo horroroso y dantesco que se encuentra. Madre mía. Así que no hubo ni juicio, claro. Los llevaron directamente y los... Fueron a Edimburgo y pensaron que para qué iban a hacer juicio cuando estaba la cosa clarísima, ¿no? Son de las pocas veces que se saltaron la ley a la torera porque, bueno, el clamor popular era tremendo y directamente intentaron hacer una ejecución ejemplar, porque separan a los hombres de las mujeres. A los hombres, como tal, les descuartizan, les amputan los brazos, las piernas y les dejan desangrar hasta que se mueran. Mientras las mujeres están viendo el espectáculo. Y luego las mujeres en tres hogueras... ¿Y criticaban lo que hacían estos en la cueva? Sí, bueno, eran gente de la época. Era gente de la época. En el siglo XV se los trataban así. Al final acaban dándole la razón a los de la cueva. Era gente de la época. Les dieron su propia... A ellos y a los metros los quemaron. Les tenían ganas, Bruno, les tenían ganas. Sí. Hombre, algún recorcillo tenían, hombre, hay que reconocerlo. Y luego dijo, toma este huesito para el perro que los ha Que encontrado. a ellas las quemaron a todas vivas. Pero vamos, tienen menos justificación que lo que hacían ellos, ¿eh? No, cuando se hace en nombre de la ley y la salvajada del mismo que habla de la ley si ni siquiera los juzgaron. No, aquí no hubo ley ni nada. Aquí ni nada, aquí eran escoceses. Menos justificación. Bueno, hombre. Y ahora... El hecho de ser escoceses no les hace culpables. Escoceses medievales, joder. Gente dura, del campo. Pobrecilla. Era gente del campo. Oye, pues Ana, que si vieras lo que hacían en España en aquel tiempo... Sí. O en Francia, tampoco... Sí, eso yo quería preguntar si hay algún caso con algún matiz similar en España. ¿Leyendas de canibalismo? Sí, claro que las hay. Hay en todo el mundo, por supuesto. La verdad
que en España, hombre, hay alguna relativamente moderna, ¿no? A partir ya del siglo XVIII, siglo XIX, que es la dehesa de Ándara, por ejemplo, en Cantabria, que se recoge pues en distintos relatos mitológicos y que, bueno, se piensa que era un animal mitológico, igual que pasa un poco con lo de la familia esta. Siempre se pensó que era una leyenda y que no tenía ningún tipo de trascendencia real, y ahora contaremos un poco lo que hay de verdad y mentira, ¿no? Pero la dehesa de Ándara se caracterizaba por eso, porque raptaba niños, raptaba mujeres y luego las comía en su cueva, hasta que fue capturada y al final pues era una especie de Neandertal. Claro, eso es lo que sostienen algunos, como García Lomas, algunos folcloristas cantabros importantes, que dicen que puede ser el rastro de la última gran leyenda europea occidental de la existencia de neandertales. Sí, bueno, pues pero sin embargo, este caso es una cuestión que no tiene nada que ver con la cultura. En cierto modo, los neandertales, cuando practicaban el canibalismo, forma parte de una serie de hábitos. Incluso se habla de la ritualidad o no. Esto es una ficción, Bruno. En este caso no hay ningún componente de estas características. Una forma de vida, un modo distinto de vida, ya está. Pero que responde a alguna causa. Sí, básicamente a que estaban zumbados. Bueno, sí. O sea, como comprenderás. Pero nadie asesina por el hecho de estar zumbados. Hay muchos que están zumbados y que no asesinan, y muchos que no. Está claro que era una persona complicada. Ya lo era antes desde niño, y era un criminal, estos criminales natos que existen, que tuvo la suerte para él de liarse con alguien exactamente igual. Donde está el proceso de educación es el caso de los hijos y los nietos. Eso sí son educados en un mundo que no conocen otro, ya está. Ahí sí hay un proceso cultural. Ahí sí hay un proceso cultural de enseñanza y bueno, de separación. Cultural, pero cultural. De separación de la humanidad, que es lo sorprendente, porque se alejan del género humano, lo que les hace tan curiosos. Bueno, ahora sobre las fuentes y la veracidad, es cierto que si lo preguntas en la Escocia actual, todo el mundo te dirá que Sawney Bean es una leyenda. Sin embargo, en 2005, Sim Thomas, un investigador escocés, hizo un artículo muy bueno de investigación sobre las fuentes y de dónde había salido la leyenda y cómo había crecido. El motivo del crecimiento es bien conocido. Es durante la rebelión jacobita del siglo XVIII, cuando se alzan en armas los partidarios de los estuardos, los clanes de las Highlands, contra el gobierno inglés, contra el gobierno de la Unión de Escocia con Inglaterra. Todo el mundo ha oído hablar de Rob Roy. Pues la propaganda inglesa utilizó al clan de Sawney Bean como un ejemplo de la barbarie y brutalidad de los clanes escoceses. Pero lo que cogieron en realidad es una leyenda que existió. Una leyenda que sí aparece recogida, por lo menos en la crónica original de Escocia de 1420, que hacía referencia a un carnicero de Perth que se llamaba Andrew Christie, aunque es más conocido como Christie Click. Entonces, a partir de Christie Click y su extraña banda, que parece que operó en la zona de los Montes Grampianos durante la última fase de la peste negra de 1340, sí parece que toda la historia se conformó con base a una seria y dura realidad. Y es que hubo un clan de caníbales en las montañas escocesas durante el siglo XV. Algo que obviamente, si no se hubiera convertido en parte del folclore, es muy difícil de creer. Pero bueno, una vez que conoces el lugar y la desolación y cómo debían de vivir en el siglo XV, o el hambre que tuvo que pasar la zona, pues se puede entender un poco. Incluso por miedo a las enfermedades también. Sí, también. Hay casos de canibalismo en tiempos modernos, sí, al margen de los de asesinos, se dice, sí. Exacto, por ejemplo está el hecho de en Nueva Guinea. Pero eso son culturas. Exacto, claro. Pero me refiero como lo que hemos contado ahora. En casos así por una especie de desviación de vida, no. Porque los casos que hay son, el caso de la medusa, el caso de los Andes, necesitáis sobre cadáveres, nunca matanos. Incluso discutiendo casos de matarlos. Con gran remordimiento moral, con gran remordimiento moral. Conocido a ellos. Incluso en los casos en que pudiera haber existido un crimen, por ejemplo, en la medusa, es famoso que en el caso de la base de la medusa se habló de la posibilidad de que los mataran, o el famosísimo caso del Amingonet, de la goleta inglesa que naufraga en el sur de Argentina en 1886. Sí que es verdad que son casos motivados a lo mejor por una absoluta necesidad de supervivencia, pero fueron casos ocasionales que no generaban una pauta. Los casos más parecidos que hay a esto, que fíjate que forman parte del folclore que se ha transmitido incluso a tiempos modernos, nunca han sido en clanes completos. Ajá. O sea, esto de las leyendas de los hillbillies del cine americano de terror en las colinas, pues bueno, no existen obviamente, pero sí que es verdad que la leyenda de Sawney Bean influyó poderosísimamente en la mentalidad de los escoceses. El hecho que todavía hoy, dentro del folclore moderno norteamericano, porque al fin y al cabo lo que hace Wes Craven es eso, es recoger ideas de folclore moderno y adaptarlas al cine. ¿Cuántas películas han visto de familias de colinas norteamericanas que comen gente? Hay montones. O sea, hay dos lugares para hacerlas, o las colinas, tres, o los desiertos, o los pantanos de Florida y Luisiana, son tres. Entonces, en los tres siempre hay gente comiéndose gente. Hablando de películas, ¿habéis visto The Road? No.
¿no? Sí, yo sé. No, creo que es muy buena. Yo sé. Por lo que me ha contado. Os la recomiendo, porque el canibalismo sí, porque comen gente, el eje ¿no? central Sí, de toda pero no lo todo el comen, dilema, no lo comen al estilo, pero no comen al estilo azteca o al estilo maorí, que es el último enfrentamiento realmente amplio de europeos. Es decir, las últimas personas de la civilización occidental comieron gente, pues son los maoríes de Nueva Zelanda, que están ahora integrados en la sociedad neozelandesa, pero estos tatarabuelos se comían gente. Jesús Callejo, Carlos Canales, os invito a cenar, ¿vale? Vale, gracias. Pues no sé, yo tengo el estómago. Yo vuelta y vuelta, ¿eh? Crudo no quiero. La zona cero. Bueno, estoy que me los como. Esto va a estar bien. Jesús Callejo, Carlos Canales, muy buenas. ¿Qué tal? Aquí afilando cuchillos. Porque hablamos de caníbales, ¿no? Esto va a dar miedo, mucho miedo. Mucha carne. Un historión o de Enrique III de Castilla. O sea, principios del siglo XV, comienzos embrionarios en Italia del 480, del Renacimiento, y comienzo de la recuperación y salida de la oscura Edad Media. Pero aquí no salía mucho. El lugar, que lo conozco bien, el Ayrshire, en la zona este de Lothian, en Escocia, un lugar desolado, pero desolado de verdad, ¿eh? Los montes eran pianos, no hay nada. Y un lugar, algunos términos sobre esta historia. Porque la historia, como todas las leyendas medievales, cogen parte de verdad, en este caso mucho, y parte de fantasía, y la mezclan para dar lugar a lo que hoy conocemos como la historia del clan de Sony-Bean, que tenemos que centrar en lo que es la leyenda, en el reinado de Jacobo I de Escocia, entre 1394 y 1437. Para ponerlo en situación española, pues en la época de Martín Grumano en el Reino Árabe, las colinas tienen ojos, creo que es como se puso el título en español, pues que piensen que eso tiene una base en las leyendas y el folclore de la Escocia medieval, que es la historia de Sony-Bean y su clan, un clan un poco especial. Bueno, una familia, pero vaya familia, sí. Con incestos incluidos. Vamos a situarnos en contexto histórico, bueno, primero geográfico, ¿no? Primero geográfico y después histórico, porque luego, como siempre, como hacemos siempre Jesús y yo, aclaremos de pelo puntica, ¿verdad? Oye, y entonces a lo que les guste el pescado, nada de nada. Bueno, también. Sí, porque bueno, también vivía cerca del mar, o sea que también les va a pillar un poco de pescado, pero vaya familia, que son de esas que inspiran relatos de terror, inspiran películas, inspiran historias truculentas y sobre todo inspiraron muchísimos miedos. Claro, yo creo que si decimos a los oyentes ahora a estas horas de la noche que se han visto la película de Wes Craven,